Buenos días compañeros, nosotros somos del grupo 3, les vamos a hablar acerca de las convulsiones. Mi grupo está integrado por Santiago, yo, Eric, Alejandra, Jessica y David. El sistema nervioso se dispone extensamente a lo largo de todo el cuerpo humano, de manera que no existe función o estructura anatómica que no se encuentre bajo su comando. El sistema nervioso nos permite recibir información mediante estímulos del medio externo, analizar e interpretar la información recibida, crear pensamientos en el sistema nervioso central, controlar funciones y ejecutar movimientos como respuesta a esos estímulos. Se trata del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido de arriba hacia abajo por hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo, protuberancia, bulbo, médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por 12 pares craneales, 6 ganglios craneales, 31 pares de nervios espinales, también constan de los órganos de los sentidos: visión, olfato, audición, gusto, tacto. Fisiológicamente, el sistema nervioso se divide en somático o de relación. Se encarga de las funciones voluntarias y conscientes, como por ejemplo hablar, caminar, escuchar. Visceral o vegetativo. Se encarga de funciones involuntarias e inconscientes, como por ejemplo barorecepción. Las células cerebrales normalmente se despolarizan sincrónicamente. La convulsión es un fenómeno paroxístico producido por descargas anormales, excesivas e hipersincrónicas de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. Codificación CIE-10. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, es el código R56.8. Según criterios clínicos, las crisis epilépticas se clasifican en parciales y generalizadas. Son las que se originan en un conjunto de neuronas localizadas en una parte del hemisferio cerebral, frecuentemente en el lóbulo temporal o en el hipocampo, como se observa en la imagen. Cursan sin alteraciones del estado de conciencia y se acompañan de síntomas motores, sensitivos, sensoriales, automáticos y psíquicos. Este tipo de crisis generalmente son de inicio súbito y de corta duración. Cursan con alteraciones de estado de conciencia y se acompañan a menudo de automatismos. Además, están asociados al compromiso de ambos hemisferios cerebrales. Estas ocurren cuando hay una actividad eléctrica cerebral excesiva y sincrónica, que causa la pérdida de conciencia. En el caso de la actividad eléctrica normal, que se generalice, puede resultar una convulsión tónica crónica. Afectan a todo el cerebro. Son el tipo de convulsiones más frecuentes asociadas a la epilepsia. Las crisis convulsivas se dividen en dos fases: la fase tónica y la fase clónica. Fase tónica. Las personas rápidamente pierden la conciencia al tiempo que los músculos esqueléticos se contraen súbitamente, causando movimientos bruscos de las extremidades, los cuales pueden hacer que la persona caiga. Fase clónica. Los músculos de la persona empiezan a contraerse y a relajarse rápidamente, causando la convulsión. Estas pueden variar desde pequeñas contracciones articulares hasta violentas sacudidas o vibraciones de las extremidades. La descarga neuronal paroxística se extiende a los dos hemisferios cerebrales y se afecta de manera simultánea a la totalidad de la corteza cerebral. Son propias de la infancia entre los 4 y 8 años de edad. Consiste en episodios breves de disminución o abolición del estado de conciencia de 30 a 5 segundos de duración.
Las crisis simples ocurren con signos motores, sensoriales y autonómicos. Por ejemplo, una crisis simple involucra signos motores y puede presentarse con signos recurrentes de una contracción de un músculo específico. Ejemplo, mano, pie, dedo, brazo, cara. Los síntomas sensoriales que se pueden manifestar incluyen déficit de visión y audición, alucinaciones y vértigo. No involucran la pérdida de conciencia y poca fase de recuperación. Una clave para diferenciar una crisis simple parcial y una compleja es que en la compleja se altera la conciencia, mientras que en la simple no. La crisis compleja comienza con un tipo de aura, una sensación subjetiva, comenzando desde el olor a plástico quemado hasta un sentimiento de depresión, alteraciones en la visión hasta alucinaciones. Después del aura, el paciente puede presentar temblores musculares repetitivos. El paciente que sufre estas crisis comienza inconscientemente a actuar, corre, camina, comienza a conducir un vehículo. Estas crisis pueden terminar en convulsiones generalizadas. En estas se producen lapsos repentinos de la pérdida de la conciencia de corta duración, sin pérdida del control postural. En esta crisis, el paciente se recupera rápidamente y no recuerda nada de lo que le sucedió. Esta crisis se caracteriza porque el paciente presenta una mirada fija y perdida. En las convulsiones tónico-clónicas se puede presentar un grito o llanto. En realidad el llanto se presenta por el resultado de una expiración forzada causada por espasmos tóraco-abdominales. El paciente caerá al piso por la pérdida de la coordinación motora y la conciencia. En este tiempo, los músculos del paciente presentarán espasmos tónicos que duran de 10 a 30 segundos. Todos los músculos del cuerpo pueden ser afectados durante este periodo. Los músculos respiratorios del cuello, faciales y los músculos de ambas extremidades, tanto como superiores e inferiores, producen algunos de los signos más aparatosos de esta fase. Los músculos respiratorios se paralizan y el paciente presenta cianosis periférica. Los músculos faciales y del cuello son flexionados hacia un lado y son arreglados en esta posición. Las extremidades se pueden fijar en una posición extendida. El grado de extensión de un periodo tónico depende de la intensidad de la crisis. La etapa tónica da paso a la fase clónica en la crisis generalizada. La actividad clónica puede producir violentas contracciones musculares de cabeza, tórax y extremidades. Esta fase involucra contracción y relajación de los músculos opositores, resultado de las contracciones ocasionadas por movimientos del tórax, extremidades y músculos de la cara. La contracción disminuye en el número, pero no en la fuerza. Los movimientos clónicos pueden lastimar al paciente por lo rápido y la fuerza de las contracciones y la relajación muscular. Puede aparecer lesiones en lengua, huesos largos y músculos, como ya fue mencionado. Después de la crisis, estas crisis duran de 3 a 5 minutos y puede durar hasta 30 minutos. De manera general, el estado posictal es el periodo de recuperación seguida a la crisis convulsiva. Se caracteriza por mareo, hipertensión, confusión y otros síntomas de desorientación. Para el reconocimiento de las convulsiones, el paciente va a manifestar los siguientes signos y síntomas, donde también se enfocarán 3 aspectos: antes, durante y después. Antes, va a presentar dolor torácico, dolor abdominal, dificultad respiratoria, trastornos emocionales, desmayo y síncope vagal. Durante, va a presentar pérdida de la conciencia o no. 2. Relajación de esfínteres, migraña, contracción muscular de las extremidades e hipertensión. Después, va a presentar una alteración del estado mental y rigidez de la nuca. La principal consideración cuando se llega a cualquier escenario es la seguridad del personal prehospitalario y del paciente. Para esto, se toman diversas medidas al evaluar la zona donde ocurrió el accidente. En general, los pacientes que estén en situación de peligro deben ser trasladados a un lugar seguro antes de empezar la valoración y el tratamiento.
Entre las amenazas para la seguridad del paciente y el personal hospitalario se incluyen el fuego, las líneas eléctricas, caídas, explosivos y fluidos corporales como sangre, saliva y otros elementos que constituyen los líquidos en nuestro cuerpo, y las condiciones climáticas como serían agua y elementos tóxicos que se encuentren en el escena. Bueno, entonces tenemos que para el tratamiento general en la escena nos derivamos a dos situaciones: la escena es segura o insegura. En la escena segura tenemos un lugar protegido. La relación en la escena paciente tenemos que es protegida. El medio que está desarrollándose el paciente con la escena está asegurado. En los contaminantes no tenemos contaminantes tóxicos que involucran la vida del paciente. Los medios de cuadro clínico tenemos medios que estén asegurados y que la escena es relacionada con el ambiente del paciente. En la escena insegura vamos a tener que notificar si la escena es insegura por medios contaminantes o medios en los que se involucren la vida tanto del paciente o se involucre la inseguridad del personal hospitalario. Tenemos que notificar a medios de seguridad, los cuales nos informen acerca de, nos protejan. Si al verificar la escena tenemos objetos que puedan involucrar la vida del paciente, como pueden ser objetos cortopunzantes, objetos tóxicos, objetos contaminantes, tenemos que notificar a autoridades para que estos sean retirados. Tenemos que evitar tener contacto con sustancias tóxicas, como pueden ser ácidos o químicos, o sustancias que pueden ser nocivas o irritantes para el medio del paciente o el personal prehospitalario. A continuación tenemos el tratamiento general con el paciente. Vamos a enfocarnos en tres puntos. El primer punto es colocar al paciente en posición lateral de seguridad. Esto evitará broncoaspiración. El segundo punto es retirar prótesis dentarias o cuerpos extraños que impidan la buena permeabilidad de la vía aérea. El tercer punto, vamos a tener la protección del paciente para que no se lesione, pero sin inmovilizarlo. Decir que es bueno, señor. Jale el dedo. Jale el dedo. No tiene colonia por ahí. Ese dedo. Colonia, ¿sabe entender? Ese dedo de corazón. El dedo del corazón sabe decir que hay que jalarle. No sé si será verdad eso. O llame la ambulancia, no sé. Yo no topo pues. ¿Qué te pasa? Uy, está poseído ese señor. Qué miedo. Ya. Llamo a la ambulancia, señor. Mejor me voy de aquí. No, que está del diablo porque eso no. No, agua bendita. Ya viene. Ahí viene el señor de la ambulancia. Buenas, ¿qué pasó? Comenzó a convulsionar. ¿Es la primera vez que convulsiona? Sí. ¿Cuántos años tiene? 22. ¿Saben decir que se da el dedo, señor? ¿Hace qué tiempo comenzó a convulsionar? 10 minutos, si no ha calmado. ¿Es la primera vez que le pasa algún tipo de enfermedad? ¿Usted qué es para el señor? ¿Cuántos años tiene el señor? 22 años. ¿Toma algún tipo de medicación? ¿Tiene algún tipo de enfermedad? Llévenle rápido, voy a morir. Ya creo que está La muerto tabla. El dedo es bueno, carnal. El dedo del corazón. Cualquier lado. Colócate del lado de ella, por favor. Señor. Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el señor? David, cuéntame, ¿qué te pasó? Súmalo en la camisa. Alguien que me ayude por acá, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Hacer lo que yo estoy haciendo, pero cruce las manos, por favor. Eso. Sí. Vamos. Alguien que me ayude a sujetándole la cabeza, que no se vaya a morder, por favor. Vamos, 2, 3. Abajo, 2, 3. Tranquilo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Alza tu mano derecha, alza tu mano derecha. Alza todo. Alza toda tu mano derecha, alza. Tu mano izquierda, por favor. Toda, álzala bastante. Tu pie derecho, alza tu pie derecho. Todo, álzalo. Tu pie izquierdo, alza. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Sabes qué te pasó?
¿Qué te duele? ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar? Vamos, llevémosle. Ustedes ayuden, por favor. Chicos, ayuden, por favor, a llevarla a la ambulancia. Toca ponerle la araña. Estaba trayendo la araña. Señor, ¿me escucha? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Vamos a subirnos a la ambulancia. ¿Usted convulsionó? Tranquilo, señor. ¿Ah? ¿Listo? ¿Le duele la cabeza? ¿Se siente mareado? ¿Cuántos años tiene? 22. ¿Sabe qué día es hoy? Lunes. ¿Qué estaba haciendo? No sé qué estaba haciendo. Y ahorita le vamos a llevar a un hospital. ¿Tiene algún tipo de seguro? Ya. Sí, aquí tiene todos los documentos. ¿Tiene algún tipo de seguro? ¿Es asegurado al IES? Sí. Ya. Vamos a ir al hospital Carlos Andrade Marín para ver si nos ayuda. Vamos, rodillas. 2, 3. Arriba, 2, 3. Tenemos los criterios para el transporte del paciente. En primera instancia tenemos la primera crisis convulsiva. En segunda, el paciente se encuentra en un estatus epiléptico, posteriormente que las crisis convulsivas duren más de 10 minutos. El tercero es la enfermedad sistémica subyacente que le esté causando las crisis convulsivas. El tercero son traumatismos craneoencefálicos que comprometan al sistema nervioso central. El accidente isquémico transitorio, que es una causa por la cual puede generarse crisis convulsivas, y por última instancia tenemos a las lesiones postconvulsivas. Tratamiento ambulatorio. En primer punto tenemos mantener el control de los signos vitales, la oxigenoterapia, que sería en instancias prioritarias, posición semi-Fowler de 45 grados, y si el paciente ya dejó de convulsionar, realizar el examen físico desde la cabeza a los pies, evaluando lesiones traumáticas, controlar glicemia, saturación de oxígeno y canalizar vías periféricas. Bueno, señorita, yo quiero que esté tranquila. Nosotros le vamos a atender a su hermano. Por favor, que guarde la calma ya. Ahorita le están revisando, mi compañero está revisando los signos vitales para ver cómo están las constantes vitales del señor. Según eso, nosotros pedir recepción a una casa de salud. Lo que quisiera saber por primero es que desde cuándo está el señor así, o si es la primera vez que él está así. Es la primera vez que le pasa esto. Ajá. ¿No tuvo algún accidente de tránsito antes, No, alguna cosa? estábamos en la casa y se cayó en el patio. ¿Y de ahí cómo comenzó a hacer el señor? Comenzó a temblar. Y después de eso, ¿qué pasó con el señor? No, de ahí estaba temblando, de ahí como que no nos reconocía, no sabíamos. No me Luego no reconocía. reconocía, ajá.
algún medicamento que él tome anteriormente de algo, alguna enfermedad de familia, algún caso de epilepsia? Es sano, es deportista. Es deportista. ¿Y algún caso de epilepsia de tu familia? Es la primera ¿Hipertensión vez. arterial, algo? No. Ya. Bueno, ahorita lo que está haciendo mi compañero es tomarle los signos vitales para ver cómo está la presión y le vamos a hacer un examen de glucosa para ver si es que es porque se le subió mucho la glucosa, ¿ya? Mientras tanto, esté tranquila, ¿ya? También le vamos a administrar el oxígeno. Cabe recalcar que todo lo que nosotros hacemos es con conocimiento de usted para que sepa que el paciente está estable. Ya. Entonces, para que le va a hacer una prueba de glucosita, ¿ya? Para ver cómo está la glucosa. Y ya pido recepción a ver dónde nos lleve. ¿Te sientes mejor? Ya verán. ¿Por qué está en casa? Señor, él, después de que hay el periodo de una crisis epiléptica, es como que es un cortocircuito en nuestro cuerpo. Entonces, sí se recuperan. En el estado que está él, se llama el estado posdictal. Es un estado, digamos que como una casetera, está reseteándose para otra vez comenzar desde cero. Entonces por él no va a recordar qué le sucedió antes, solo va a recordar una parte y ahorita va a recordar lo que está con nosotros. Sí, va a estar bien el señor. Y de aquí ya tiene que irse a un centro de salud y de ahí para que le hagan exámenes correspondientes para ver por qué convulsionó. Puede ser de que tenga alguna patología un poquito rara para que haya convulsionado por primera vez, sabiendo que el chico no tiene ningún antecedente de haber hecho una convulsión anterior. Entonces eso, ahorita quiere tomar la glucosa, nada más. Tómale la glucosa, por favor. También un transporte, pido recepción, transporte. Compañeros, a continuación tenemos el algoritmo de reinvención en las crisis convulsivas. Para una valoración específica hay que confirmar las crisis convulsivas. Sus principales características son mordedura de lengua, apnea, cianosis, relajación de esfínteres y objetivar los movimientos tónico-clónicos. Esta información puede ser recogida mediante la historia clínica del paciente y la información de los testigos. A continuación tenemos la actuación general ante una crisis convulsiva, en el tercer cuadro. La valoración y optimización de la ABCD: abrir vía aérea, buena respiración, control de circulación y el déficit neurológico de este paciente, en este caso la escala de coma de Glasgow. Valorar los antecedentes y concretar la hora de inicio, asegurar la integridad del paciente y mantenerlo en posición lateral de seguridad, controlar sus constantes vitales como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y una buena saturación al ambiente. Al administrar oxígeno O2 a alto flujo, mantener una saturación mayor al 90%. Aquí vamos a utilizar una mascarilla tipo Venturi al 50%. A continuación vamos a canalizar una vía periférica y mantenerla con suero fisiológico y controlar niveles de glicemia. A continuación tenemos 3 puntos que nos especifican tanto en el tratamiento educacional sanitario como patológico desencadenante y el tratamiento en el proceso farmacológico. En el primer cuadro tenemos la convulsión puntual en pacientes con antecedentes epilépticos. En su educación sanitaria vamos a hacer una valoración alta en el lugar, valoración a la remisión del especialista o al médico de cabecera y valoración remitida al hospital para realización de análisis de concentraciones farmacológicas. En el segundo cuadro tenemos las convulsiones puntuales en secundaria a otro proceso clínico. Según este protocolo de actuación patológica desencadenante, tenemos el incumplimiento terapéutico del paciente con la derivación de que el médico ha mandado tratamiento farmacológico y el paciente no ha cumplido con este. El síndrome de deprivación alcohólica, alteración del sistema nervioso central, tumores y traumatismos craneoencefálicos moderados o graves. En el tercer cuadro tenemos crisis permanentes a nuestra llegada de más de 10 minutos o estatus de epilepsia. Aquí empezamos el tratamiento farmacológico específico que está compuesto por el diazepam y el midazolam. A continuación tenemos nuestros 2 últimos cuadros en los cuales presentamos los cuidados generales en el traslado.
Estos son las evaluaciones secundarias, que vendríamos a reevaluar el ABCD, asegurar la integridad del paciente y mantener sus constantes vitales, control de signos vitales, valoración de preaviso hospitalario y los traslados de urgencia a un hospital si el paciente se encuentra en un estado crítico tras sufrir sus crisis convulsivas. Las convulsiones son el trastorno más frecuente durante la infancia y con menos frecuencia durante la adolescencia y la adultez. Alrededor de un 3.5% de los niños tienen una convulsión febril antes de cumplir los 5 años y la incidencia máxima se observa durante el segundo año de vida. Como podemos observar en el gráfico, el 62% marcado de color azul marca su mayor porcentaje, siendo en la infancia. Continuando con esto, nos indica que el 15% de color rojo, la adolescencia, un 12% el de color verde, la adultez, y un 11% del de color morado, el porcentaje psicológico. Este gráfico nos muestra el factor de riesgo por la edad, mostrándonos el color azul antes de los 5 años como el 52% de que pueda producirse una convulsión, el 22% antes de los 7 años de producirse una convulsión. El color celeste nos muestra el 26% entre las edades de 10 a 45 años, siendo esta el verde el de 10 a 30 años y el morado de 30 a 45 años de edad. Se define como la proporción de una población afectada con epilepsia en un tiempo preciso y determinado. La prevalencia de epilepsia en Ecuador es mayor que en otros países, debido básicamente a una enfermedad llamada neurocisticercosis, un parásito que se aloja en el cerebro y causa inflamación y crisis epilépticas. 2 de cada 3 pacientes pueden quedar totalmente libres de crisis con un tratamiento adecuado. La medida de incidencia se refiere al número de nuevos casos de epilepsia en un periodo de tiempo. En Latinoamérica existen escasos estudios de incidencia, como es el caso de Ecuador, en donde 122 a 190 por cada 100.000 habitantes manifiestan crisis convulsivas.